Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias, Señor, por esta semana que ya pasó, por esta que hoy comienza en tu día, Señor. Padre, dándote gracias porque nos permites el poder estar acá, Señor, reunidos como iglesia. Pero también rogándote, Señor, que tu infinita misericordia ligeres los pasos de aquellos que han de llegar a congregarse a este lugar, pero también aquellas iglesias hermanas, las cuales queremos lo mismo, Señor, que les permita, Señor, también el llegar a tiempo, Señor, a congregarse, Señor. Padre, te rogamos que tu infinita misericordia nos permita durante este tu día de poder estar dispuestos, Señor, para adorar y exaltar tu nombre, Señor. Estar dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra, para ser redarguidos, Señor, a través de ella, pero también para tener comunión con nuestros hermanos en la fe, pero también, Padre, para entonar los himnos, Señor, con alegría, con gozo. Padre, que seas tú en tu infinita misericordia, ayudándonos a todos, Señor, a estar dispuestos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y nos soltamos en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vayamos al himno número 20, hermanos. Adorarle
el himno número 12. Aleluya.
paso a la hermana cargada de la lectura bíblica. Buenos días, mis hermanos. Mis hermanos, los invito a que por favor busquemos Segunda de Crónicas, capítulo 1. Terminamos el domingo pasado, el 29. Vamos a Segunda de Crónicas, iniciamos hoy con el capítulo 1. Entonces, de forma antifonal, un versículo es el siguiente. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Un versículo es el siguiente, así, y el último lo leemos todos. Dice la palabra del Señor: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho en Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a tu pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Fundó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén, como piedras, y cedro como cabratigos de la cefala en abundancia.
y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150, y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteros y para los reyes de Siria. Amén. Vayamos al himno 56 y podemos depositar nuestros diezmos y ofrendas en sus manos. Oremos, hermanos, por los diezmos y ofrendas y por las acciones de gracia y peticiones que hacemos los días martes. Oremos, hermanos. Padre, nos presentamos nuevamente delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
dándote gracias, Señor, porque tú en tu infinita misericordia has sido bueno, Señor, con todos nosotros, Señor. Padre, dándote gracias, Señor, porque tú en tu infinita misericordia nos permites el poder tener este lugar donde congregarnos, pero también el cubrir, Señor, por el arriendo, o de los servicios, Señor. Todo aquello, Señor, que necesitamos, Señor, nos permites cubrirlo, Señor, todo. Padre, pero también te damos gracias, Señor, por la salud de cada uno de nosotros, incluso por la de nuestros familiares, aquellos que no te conocen, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú en tu infinita misericordia nos permite, Señor, el seguir aprendiendo sobre la comunión, Señor, de la iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por los días jueves, Señor, que tú en tu infinita misericordia nos permites el poder acudir aquí, Señor, a seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Padre, pero también te rogamos, Señor, que tú en tu infinita misericordia nos permitas el seguir permitiéndonos esto, Señor, de la oración de los martes, el estudio de los jueves, Señor. Padre, también que nos continúes permitiendo, Señor, el poder seguir cumpliendo, Señor, con las obligaciones de este lugar. También te continuamos rogando, Señor, por la salud, Señor, en general de cada uno de nosotros, Señor. Que tú en tu infinita misericordia nos continúes ayudando, Señor. Continúe permitiendo, Señor, que aquellos que necesitan citas, exámenes médicos, Señor, que tú en tu infinita misericordia nos conceda, Señor, el poder tenerlo, Señor. Y conceda, Señor, que la salud en Colombia, Señor, mejore. Padre, que seas tú en tu infinita misericordia ayudándonos en todo esto, Señor. Padre, pero también, Padre, te damos gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Señor. Te rogamos, Señor, también que tú en tu infinita misericordia continúes bendiciendo, Señor, a cada uno de nosotros y nos permita, Señor, el poder dar con alegría de aquello que ya tú nos has dado, Señor. Pero rogamos también, Señor, por aquellos que no tienen un empleo, Señor, que tú en tu infinita misericordia les concedas el poder tener uno, Señor. Padre, que seas tú en tu infinita misericordia ayudándonos a todos durante todo esto, Señor, que da gloria y honra a tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, y nos soltamos en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vayamos al himno número 94. Por
tanto acá como en compartir los días martes para la oración y los días jueves a las 7 acá para el estudio bíblico. Y los días domingos nuestra reunión va a ayudar a las 8 de la mañana, comenzamos en oración y a partir de las 9 ya comienza el servicio como tal. Damos paso al pastor Manuel con la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, el Señor les bendiga. Y les invito a que busquen el Evangelio de San Mateo, capítulo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Vamos del verso 22 al 37. Bien. Mientras vamos buscando, les recuerdo que hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos nuestra conferencia acerca del Evangelio y la tecnología. El Evangelio y la tecnología. El jueves iniciamos el preámbulo hablando del poder de Dios en todo lo creado, incluyendo los avances científicos. Y hoy esperamos revisar juntos a las 3 de la tarde cuál es nuestra responsabilidad en ese ejercicio del manejo de la tecnología, especialmente enfocado a la Internet. Es para que tengamos en cuenta. Otra cosa que también tenemos pendiente es que vamos a iniciar curso de membresía para las personas que se inscriban, que quieran, que tengan su aspiración de ser miembros. El curso se va a realizar los domingos a las 8 de la mañana y vamos a encomendar a cada uno de los que se inscriban a hermanos miembros. El curso lo dirijo yo, pero va a tener el acompañamiento de hermanos miembros para que puedan conocerse las personas que quieren aspirar a ser miembros con los miembros y también puedan encontrar apoyo en medio del proceso. Entonces empezamos inscripciones, si Dios permite, para iniciar en octubre. ¿Listo? Entonces a partir de octubre se inicia, si Dios lo permite, el curso de membresía de 8 a 9 de la mañana cada domingo. Por favor, se inscriben con la hermana Marlencita si son también los interesados. ¿Listo? Bien. Vamos a meditar el texto desde el verso 22, capítulo 12, verso 22 al verso 37. Verso 22 al verso 37. Vamos a leer de manera antifonal desde un verso, usted lee el que sigue y terminamos todos juntos en el verso 37. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la asistencia del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo,
y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Amén. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por esta posibilidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos eres propicio en medio de nuestras necesidades. Por eso, Señor, rogamos humildemente que nos seas propicio una vez más a través de tu palabra, y conforme a tu misericordia y amor para con nosotros, hables a cada uno, que nos seas propicio para que podamos atender a tu voz, recibir tu consejo y atesorarlo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, y obra conforme a tus misericordias para con nosotros. Pero también sé propicio a mí, por favor, guardándome y ayudándome a hablar conforme a lo que tu Espíritu nos guía, para que en todo tu nombre sea glorificado y pueda ser hallado como siervo tuyo según la bondad con la cual me has tomado para este servicio. Por eso me pongo juntamente con mis hermanos en tu mano, rogando tu asistencia y confiando
en que así como has comenzado la buena obra en cada uno de nosotros, asimismo la perfeccionarás conforme a tu cuidado y amor. Por eso, con acciones de gracias te adoramos y te exaltamos y oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. La decisión que deben tomar los fariseos y los simpatizantes del Evangelio. Ese es el título de la enseñanza de hoy. La decisión que deben tomar los fariseos y los simpatizantes del Evangelio. Hemos visto y hemos recorrido el Evangelio de Juan, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, considerando todo el proceso de su obra, revisando cada cosa que según el Evangelio de Mateo se nos va dando para nuestra edificación, pero también para el conocimiento de nuestro Señor. Y el día de hoy continuamos en ese proceso de manifestación de la gloria de Cristo como aquel que había de venir, como el Salvador prometido, como el Hijo de David. Pero una vez más encontramos la oposición que surgía de los líderes judíos. Seguimos mirando cómo los ataques contra el Señor van en crecimiento. Seguimos viendo cómo su obra es desafiada por las calumnias y por las mentiras de los fariseos. Y parece ser que el Señor, habiendo visto todo esto, pone en perspectiva cada cosa. Y recordemos que primero, hace unos pasajes atrás, habían empezado a acusar a los discípulos de violar el día de reposo porque comieron espigas mientras caminaban. Luego querían acusar al Señor de violar el día de reposo por cuanto sanó a un hombre de la mano seca. Y ahora, no siendo suficiente con esas acusaciones, querían decir que él era un demonio, que servía a Beelzebú. Y podemos ver cómo los ataques van en crecimiento y podemos notar cómo el Señor trata de darles luz una y otra vez. No solo a los fariseos, a los escribas, que eran los que más atacaban su obra, sino también a todos aquellos que estaban alrededor, a todos aquellos que estaban escuchando la predicación del Señor. En este pasaje vemos en medio de la situación un hombre que a causa de demonios era ciego y mudo, y que en medio de esa situación pudo ver la gracia y misericordia de Dios en su vida por medio de un milagro hecho por el Señor Jesucristo. Sin embargo, los fariseos no veían la gracia de Dios, no lograban percibir la obra misericordiosa de Dios, sino que miraban la manera de encontrar tropiezo en lo que hacía el Señor Jesucristo. Buscaban la forma de quitar la atención sobre Él y procuraban lanzar acusaciones en su contra. Esa secuencia de ataques en contra del Señor tenía un propósito evidente: desprestigiar su obra, intentar destruirle, y de hecho sabemos que intentaban matarle, acabar con su vida, pues no podían tolerar
cómo Él ponía en evidencia sus pecados, cómo Él manifestaba el reino de Dios y los sacaba a ellos de ese reino. Esto produjo gran enojo e indisposición en ellos, de tal manera que querían no solo desprestigiarlo, sino también asesinarlo. Pero en contraste a esas acusaciones, parece ser que la popularidad del Señor iba en aumento. Aquellos que le seguían iban creciendo, y esto era causa de más molestia, era causa de más indisposición en los líderes judíos, que poco a poco iban perdiendo sus seguidores. Siendo así, el Señor, quizás cansado de los ataques, quizás cansado de toda esa persecución y todo eso en contra del reino de Dios y de su justicia, resuelve confrontar, resuelve ir de manera directa a la realidad de la vida de ellos. Una realidad que quizás para la mayoría que los podían ver era contraria a la fe que predicaban. Una fe basada en la ley, pero apartada de la misericordia. Una ley que desconocía los propósitos de Dios en ella. Una ley que no entendía la naturaleza divina y que más bien buscaba el orgullo y la exaltación del hombre. No muy distinta a la que vemos hoy, donde en medio de los cultos las canciones son para las personas, en medio de las predicaciones las enseñanzas son de motivación, son de exaltación al hombre y de la promoción a la superación. Parece que esa situación de aquel tiempo no está muy lejana a lo que vivimos hoy en medio de la obra del Evangelio. Y esto ha de traer para nosotros una luz de esperanza y de consuelo en relación a la realidad de lo que significa seguir a Jesucristo. Es evidente que la imagen del Señor en aquel tiempo con los fariseos no se vio menguada entre sus seguidores. A pesar de esos ataques, a pesar de esas falsas acusaciones, sabemos que esa imagen no cambió. Hoy el enemigo usa otras tácticas, pues sabemos que en todo usan el nombre de Jesucristo, pero en la práctica están tan lejos de Él que no logran ni siquiera acercarse a las verdades de su palabra. Hoy ya no intentan destruir el nombre de Jesucristo, pero sí intentan destruir su palabra y su obra. Por eso a cualquier cosa que sea pegada a la palabra de Dios se le llama legalismo. Por eso cualquier invención humana es tolerada como si viniera de Dios mismo, y de hecho se usan textos bíblicos para justificar. Entonces tenemos aquí un gran desafío, una oposición directa en el caso de nuestro texto, pero en nuestro contexto, en nuestra cotidianidad, una oposición indirecta. Personas que dicen seguir al Señor, pero que con sus obras lo niegan. Entonces, es necesario meditar de qué manera fue que el Señor confrontó, de qué manera fue que el Señor puso el orden en medio de aquellos que estaban alrededor.
seguidores y enemigos, copartidarios y contradictores. Tenemos que ver de qué manera este texto alumbra nuestro entendimiento y nos ayuda a encaminarnos en torno de esos ataques indirectos a Cristo y al Evangelio, de esos ataques sutiles a la verdad que está en la palabra de Dios para traer la mentira y el engaño. Entonces, veamos de qué manera el Señor les enseña a esos fariseos y a esos que les siguen a tomar una posición, a ordenar su camino y definirse. Importante esto, definirse. Si quieren seguir verdaderamente al Señor o si quieren seguir conforme al deseo de su corazón. Y vamos meditando el texto conforme se va presentando. Vemos que después de que acusan al Señor, la primera confrontación la hace usando las mismas prácticas de los hijos de aquellos que le acusan. Versículo 25-26. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Versículo 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Esta introducción del Señor Jesucristo nos habla de que de cualquier manera todos vamos a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la práctica que realizamos. Final del verso 27 dice: por tanto, ellos serán vuestros jueces. Hablando de quiénes, de los hijos que también participaban de la misma práctica. Pero quizás los hijos sean solo un nombre, en el sentido de que puede ser un familiar o puede ser una persona cercana, pero cualquiera que viva verdaderamente el Evangelio, en aquel día en el que el Señor se manifieste, será juez de los que estaban a su alrededor, para juzgar en ellos todo de lo que fue su ejemplo en la vida con Cristo. Es decir, un verdadero creyente ha sido puesto no solo para testimonio, sino para juicio de los que están alrededor, llevándoles a confrontarles conforme al testimonio que éste ha dado. ¿Qué significa eso para nosotros? Por un lado, a los verdaderos seguidores es un llamado y una amonestación para vivir conforme a la verdad del Evangelio. Para aquellos que son enemigos de la obra de Cristo, es un llamado al arrepentimiento, pues tienen en sus ojos el testimonio de aquellos que se mantienen fieles. Pero para los indecisos es un llamado a definirse, porque su indecisión no les va a justificar en aquel día en que el Señor llame a los hombres a su juicio. Su indecisión, el querer estar con Cristo y aparte de Cristo, no les va a salvar, sino que al contrario, esa indecisión un día va a ser cobrada por aquellos que fueron ejemplo de vida en el Evangelio. Es decir, ninguno va a tener excusa. Por eso, entonces entendemos que el Señor en todo tiempo
se ha guardado un remanente fiel para que dé testimonio a aquellos que no han querido creer. Es verdad que la herejía y el error abundan hoy en día. Es verdad que los falsos maestros se levantan hoy como profetas de Dios, enseñando cosas contrarias al Evangelio y a la verdad de Cristo. Pero también es verdad que son muchos los que hoy dan testimonio, no solo del cuerpo presente, sino también por los medios electrónicos, por las redes sociales, acerca de que todos estos van a parar al infierno y que sus seguidores irán con ellos. Ninguno va a tener excusa, porque la vida de aquellos que se han mantenido fieles alumbra a los que todavía no pueden ver con claridad la obra del Evangelio. Y es verdad que muchos se han ido tras los falsos maestros buscando su propio deseo, tratando de satisfacer su ego, tratando de progresar, de prosperar, de salir como podríamos llamar en el día de hoy, salir adelante. Pero ¿cuántos de estos han escuchado el verdadero Evangelio? ¿Cuántos han sido redarguidos por la palabra de Dios? ¿Cuántos se han encontrado en redes sociales predicaciones que amonestan en contra de estas cosas y que llaman a los verdaderos creyentes para que caminen conforme a las palabras de Cristo? Por tanto, todas estas cosas lo que hacen es sumar en la cuenta de los que se rebelan. ¿Sumar qué? Juicio y condenación. Entonces, es importante aquí la decisión de aquellos que aún no se deciden, porque van a encontrarse que van a estar en uno de los dos lados. En los lados de los jueces, si se deciden por Cristo, o en el lado de los acusados, si deciden seguir su vida conforme a su deseo. Pero de cualquier manera, solo están esos dos puestos, el del juez y el del acusado. No hay puntos intermedios. No hay lugares intermedios en esto. Y en verdad será algo terrible para aquellos que no se quieren afirmar. Será terrible para aquellos que juegan y se rehúsan a vivir la fe verdadera. Mucho más para aquellos enemigos del Evangelio, para aquellos que atacan la obra de Cristo. El Señor empieza dando claridad al respecto. Se necesita tomar posición, se necesita tomar una determinación. ¿Por qué? Porque un día compareceremos ante su tribunal y aquellos que fueran testimonio nuestro serán nuestros jueces. Pero no solamente por eso. Si seguimos leyendo, encontramos que el Señor sigue mostrando eso. Y para eso lo ilustra con el verso 29. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Evidentemente esto hace referencia a la obra de Cristo y su poder para echar fuera los demonios. Ahora, ¿esto qué significa? Según lo que venimos revisando, que hay un reino que está en contra de otro reino. Tenemos el reino de los cielos y Jesucristo como su rey, pero también tenemos el reino de las tinieblas y sus demonios como sus súbditos o súbditos de Satanás. Pero entendemos que ese reino de las tinieblas ha entrado en decadencia, porque el rey
de la tierra, el Señor de los siglos, Jesucristo el Salvador, ha venido a tomar posesión, ha venido a conquistar, y por causa de eso empieza a destruir ese reino. Pero por consiguiente, si hay un reino, debe haber unos súbditos de ese reino. Es por eso que lo segundo viene del versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Los hombres tienen que decidir a qué reino servir. A Cristo como el Rey del reino de los cielos, o a Satanás con su reino, siendo participantes de este aún aquellos que se vienen en contra de Cristo. Por eso, en el verso 30 no encontramos más que dos opciones: o estar con Cristo o estar contra Él, o ser del reino de los cielos o ser del reino de las tinieblas. No hay otra cosa. Entonces, ese versículo 30 es un llamado especialmente para los indecisos. ¿Para qué? Para que se decidan a quién van a servir, si a Cristo y a su reino o al reino de las tinieblas. Esto es muy importante para todos nosotros porque nos hace ver que solo podemos servir a uno de esos dos reinos. Solo podemos contribuir a una de esas dos causas, no hay más. Por tanto, cada uno debe tomar posición. Aquel indeciso, aquel que no sabe, aquel que quiere estar entre los dos reinos, debe saber que el reino de Cristo demanda acción. Por eso dice: y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, no hay un punto dentro, no hay una forma de estar entre los dos, no hay una forma de inclinarse a ambos lados. No, tiene que o servir al uno o servir al otro. Por eso se dice que para ir al infierno no hay que hacer nada, porque el solo hecho de no servir a Cristo ya compromete a la persona. No tiene que hacer nada, no tiene que esforzarse en nada, no tiene que tomar una posición, pero en ello aún así está tomando una posición. ¿Por qué? Porque ya está decidiendo por irse en contra de Cristo. Entonces, este llamado, que es especialmente para la multitud que está acompañando a Cristo, los lleva a determinar hacia dónde irse. Nos lleva a decidir qué camino tomar. Sabemos que es posible que la determinación de los fariseos sea caminar en pos de sus propios deseos. Ellos ya escogieron, pero ¿qué con los otros? Con aquellos que miran las dos posiciones y que no saben qué escoger. Necesariamente tenían que decidir. El Señor Jesucristo les pone a escoger, y eso ha de obligarles a tomar una posición. No será muy diferente de aquellos que han recibido por cualquier medio el verdadero Evangelio. No será muy diferente de aquellos que de alguna manera han sido expuestos a la verdad de Dios. Déjeme decirle que en nuestro caminar hemos tenido la posibilidad de poder predicarle a muchas personas que en la mayoría de los casos no tienen objeciones con la sana predicación, aunque ellos mismos no están dispuestos a vivirla. Sus objeciones resultan ser más de sus deseos, resultan ser más de sus apetitos. Quieren música estimulante que les haga sentir, quieren palabras que les animen a ser prósperos y a tener
riquezas de este mundo, pero al final lo que no quieren es sacrificar su vida por causa de aquel que les salvó y se entregó por ellos en la cruz del Calvario. Lo que no quieren es hacer sacrificios vivos, agradables al Señor. Estos no quieren sacrificio, solo desean su contentamiento basado en sus propios deseos, no un contentamiento basado en la gracia de Dios. Entonces, estos, yendo tras sus propias disoluciones, siendo su Dios su estómago, terminan decidiendo por sus falsos maestros. Y es de allí que entendemos que estos lugares se llenan a reventar. ¿Por qué? Porque están llenos de personas que buscan su propio deseo, su propia satisfacción, y allí encuentran el aliento para esto. No así con nosotros, donde la meta es morir para que viva Cristo, donde el deseo es entregar todo lo que hemos recibido por la gracia de Dios. Es así que cada uno de nosotros va a tener que definirse y decidir según aquello que entiende por causa del Evangelio. Y aquí el aplazamiento no es otra cosa que no decidirse. Entonces cada uno es llamado a considerar cuál es el llamado que le ha hecho Dios, a qué se le ha traído a buscar de Cristo y si en verdad lo quiere seguir. ¿Por qué? Porque es necesario que se decida. Lo tercero que vemos, que es de por sí polémico, es acerca del pecado imperdonable. Muchos en este tiempo han querido usar esto para que no se juzgue en todas aquellas manifestaciones sobrenaturales que según algunos son obra del Espíritu Santo. Usted encuentra personas bailando en las congregaciones, ¿y a qué le adjudican eso? Al Espíritu Santo. Personas tirándose al suelo, revolcándose, ¿y a qué le atribuyen eso? Al Espíritu Santo. Personas hablando jeringonzas, no lenguajes, como si fueran lenguas parecidas a aquellas del Pentecostés, y como no son comprensibles, entonces le atribuyen que son lenguas angelicales, porque nadie las entiende, ni ellos mismos, pero pretenden que eso es obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué le atribuyen todo esto a la obra del Espíritu Santo? Porque de esa manera quieren argumentar que todo aquel que habla en contra de estas cosas está blasfemando en contra del Espíritu Santo. Pero podemos meditar bien en el asunto considerando que quien se presenta en todos estos eventos es uno y solo uno, y es el Señor Jesucristo. Y lo hace tomando las señales que le fueron dadas por medio de las profecías que fueron antes de él, a través del profeta Isaías y de los otros profetas, mostrando que era parte del propósito manifestar estas señales para evidencia de aquellos que le esperaban, que eran los israelitas. Entonces, estas evidencias sellaban la obra de Cristo y confirmaban que Él era quien dijo ser. No así con todas estas personas que adjudican estas obras mencionadas al Espíritu Santo. ¿Por
porque hoy no necesitamos confirmar la obra de Cristo, porque la obra de Cristo ya fue dada y fue confirmada en el tiempo en que Cristo se manifestó al mundo y se dio a conocer como el Salvador. Fue confirmada en sus milagros, fue confirmada en las manifestaciones sobrenaturales de Dios, fue confirmada en las profecías que fueron antes, durante y después de Él, fue confirmada a través de los profetas antes de Él, fue confirmada por Juan el Bautista, fue confirmada por los que lo vieron en su nacimiento, fue confirmada por sus discípulos durante su vida, muerte y resurrección, fue confirmada por los que después de Él pudieron alcanzar la gracia. Entonces no necesita ser más confirmada, porque ya fue dada. Y en la Escritura tenemos el testimonio fidedigno de los que presenciaron estas cosas. Entonces, ¿qué nos queda? La evidencia de la palabra de Dios para que por medio de ella creamos, sin necesidad de ninguna manifestación adicional. ¿Por qué? Porque la palabra es suficiente para transformar el corazón. El poder viene de la palabra de Dios y es capaz de transformar al pecador para hacer de él un hombre nuevo. Si eso es así, todas estas manifestaciones tienen que ser juzgadas como lo enseña la Escritura. Y el apóstol Pablo nos amonesta en las Escrituras acerca del orden y la reverencia en la casa del Señor, es decir, en la iglesia. Nos amonesta a hacer todas las cosas decentemente y con orden, siguiendo el principio de la gloria de Dios, de la edificación de su pueblo y del crecimiento de Cristo en el corazón de los hombres. Entonces, todas estas manifestaciones son susceptibles de ser juzgadas. Y al ser juzgadas podemos concluir que la mayoría de los casos son resultado de las emociones y de herejías introducidas en la obra de Cristo. ¿Por qué concluimos esto? Porque todas estas manifestaciones no responden a la gloria de Dios, no responden al crecimiento de Cristo en la vida de los creyentes, no responden a la edificación del pueblo de Cristo. ¿O en qué edifica una persona arrastrándose? ¿O en qué edifica una persona hablando palabras incoherentes? ¿O en qué edifica una persona bailando? En nada edifica. Entonces esto termina siendo más bien para vergüenza de la obra de Cristo, porque su meta no es saciar el corazón de los hombres según el deseo de ellos, sino sí saciarlos, pero de su gracia, para que vivan conforme a su voluntad y cumplan el propósito por el cual fueron creados, que es dar gloria a Dios en todo, porque son sus criaturas. Entonces necesitamos entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se da en este tiempo, porque no tenemos la necesidad de las señales y la evidencia de la obra de Cristo, pues ya fue dada. Pero sí podemos decir que hay algo que también está en la Escritura, que se habla acerca de un pecado imperdonable y que es aplicable a cualquier hombre. ¿Cuál es este? El pecado imperdonable es no creer en Cristo, no creer en la obra redentora de Cristo, pues sabemos que ninguno puede entrar al reino de los cielos si no es por el Hijo de Dios. Ese sí es un pecado imperdonable, y de eso sí podemos acusar a muchos, a los que se revuelcan, a los que bailan, a los que gritan. Los podemos acusar. ¿Por qué? Porque estos no han querido atender a las palabras del Señor. Estos no han querido recibir el llamado de arrepentirse y ordenar su camino.
para que crean verdaderamente en el Evangelio, para que se arrepientan y busquen caminar en la fe que les fue dada. Esto sí lo podemos decir con toda claridad. Porque no es evangelio decirle a una persona Dios te ama, eso no es evangelio. No es evangelio decirle a una persona Dios tiene un plan maravilloso para ti, eso no es evangelio. Evangelio es arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso sí es evangelio. Porque se requiere que el pecador conozca su condición para que tenga la necesidad de venir al Salvador. Si el pecador no es consciente de su condición, nunca va a buscar al Salvador y por tanto no va a alcanzar la gracia y misericordia de Dios que solo es dada a través del Salvador, quien es Jesucristo el Señor. Entonces necesitamos entender esto. Y que si hablásemos de un pecado imperdonable hoy, sería el de aquellos que no quisieron creer a las palabras de Cristo y quieren vivir conforme al deseo de su corazón. Sea que se congreguen en un lugar donde dicen ser cristianos o no. Necesitan conocer al Salvador. Necesitan conocer su condición. Necesitan venir a Dios conforme Él lo diseñó, porque ninguno puede ir al Padre sino solo por el Hijo. Solo por el Hijo, no por María, no por las vírgenes que se puedan inventar, solo por el Hijo. Solo por el Hijo. Entonces, ese es el pecado imperdonable. A eso tenemos que mirar. De ahí viene lo siguiente que el Señor plantea. Y es la amonestación que podríamos hacer primero a nosotros, pero también a todos aquellos que hemos mencionado que viven en una fe falsa, en una fe engañosa, en una fe conforme a su deseo. Versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Quién determina lo que es el fruto? Porque ¿cuántas personas conocemos que dicen yo no hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, de hecho yo voy a una iglesia y ocasionalmente también ayudo a los demás, de pronto si sea un necesitado le doy? La pregunta es, ¿ese es el buen fruto? ¿O qué es el buen fruto? Porque en Isaías recordemos que el Señor amonesta que aún nuestras buenas obras pueden ser trapo de inmundicia. Para el que no sabe, el trapo de inmundicia es como decirlo de una toalla higiénica. ¿Cómo así? O sea que una persona puede hacer cosas que aparentemente son buenas, como no robar, no matar, no hacerle mal al prójimo, entre comillas, hacerle mal, y de hecho ayudar, y ahora sí eso es ser malo. Déjeme decirle que sí. ¿Por qué? Porque el buen fruto tiene su raíz en el Salvador. Porque el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, dice: nada podéis hacer apartados de mí. Cuando dice nada podéis hacer, podemos entender del texto que estamos citando que se refiere a toda cosa buena que se nos ocurra hacer, o toda cosa que parezca digna de reconocimiento. ¿Por qué? Porque toda
buena obra es dada para glorificar al Salvador. Es decir, que aquel que no hace el bien para glorificar al Salvador, su bien es malo. Porque ese bien no corresponde al propósito por el cual Dios espera que se haga, que es glorificar su nombre. Entonces una persona que hace estas cosas está honrando a Dios si no le glorifica. No, quizás se honre a sí mismo, pero a Dios no honra. Y eso corresponde a que todas las obras que nos son dadas por hacer, es Dios el que nos las da. ¿Para qué? Para que andemos en ellas para su gloria. De manera que en todo Él sea glorificado por medio de nosotros, sea en nuestra buena obra o en las acciones de gracias que otros dan a través de lo que hacemos, para que en todo Él sea el centro del hombre. ¿Y por qué tiene que ser Dios el centro del hombre? Sencillo, porque Él es Dios. Él es nuestro hacedor. Él fue el que nos hizo y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Si eso es así, nos debemos completamente a Él. Por tanto, el dar buen fruto corresponde a caminar participando de la obra de Cristo para su gloria. Nuevamente, la decisión que mencionaba en el verso 30 es la que se relaciona con lo que estamos mencionando acá en el verso 33, mostrándonos que el buen fruto solo se logra a través de Cristo. El buen fruto solo se logra a través de Cristo. Aquella persona que intente hacer lo que es justo aparte de Cristo le es contado como pecado. ¿Por qué? Porque no está teniendo en cuenta al Salvador, que también es su hacedor. Entonces, parte de la confrontación tiene que ver con el hecho de que solo se puede ser buen árbol si estamos pegados a la buena raíz que es Jesucristo. Es el origen de toda cosa buena, en los cielos y en la tierra, como dice la Escritura. Y si nosotros caminamos aparte de Él, no lo vamos a lograr. Y eso nos responsabiliza ¿a qué? A depender de Cristo en todas las cosas. Entonces necesitamos la decisión de vivir para Cristo. Necesitamos la certeza de obrar en Él. Necesitamos la convicción de que fuimos llamados para hacer buenas obras para gloria de su nombre. No para nosotros mismos, no para nuestro reconocimiento, no para nuestra satisfacción, sino para la gloria del Salvador. Y eso nos lleva a lo último. ¿Son solo las obras las que cuentan? Definitivamente no. También son nuestras palabras. Versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque el Señor pone esto. Porque el Señor habla no solo de las obras, sino también de las palabras. Primariamente, según el contexto, por lo que estaban diciendo los fariseos. Evidentemente está confrontando su actitud, haciéndoles ver que eso que dicen un día tendrán que justificarlo delante del trono de Dios. Esas acusaciones que hacen un día tendrán que hacerlas delante de Dios y van a tener que dar cuenta de por qué dijeron eso, cuáles son sus razones, de dónde vienen sus argumentos. Pero esto mismo aplica para
para todo hombre. ¿Y por qué aplica para todo hombre? Porque todo hombre va a ser juzgado no solo en lo que hace, sino también en lo que dice. ¿Por qué dice lo que dice? Porque enseña lo que enseña. ¿Qué es lo que hay en el corazón que hace que diga estas cosas? Y eso conecta también con el verso 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Por qué habla de esto? Porque de lo que hay en el corazón habla la boca, dice la Escritura. Entonces, si usted está hablando mal de las personas, incluyendo el Salvador, habla mal de los que están alrededor, ¿por qué es? Porque esto mismo es lo que hay en su corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón según la Escritura? Celos, iras, pleitos, contiendas, maledicencias, si no es un corazón conforme al Señor. Pero si es un corazón conforme al Señor, ¿qué hay? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Qué es lo que hablamos que corresponde con estas cosas? Hablamos de aquellas cosas que traen enemistades, pleitos, iras, contiendas, celos, disensiones. O hablamos de aquellas cosas que traen paz, gozo, amor, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Qué es lo que hablamos que manifiesta lo que hay en nuestro corazón? Necesitamos poner orden en esto, porque la obra del Evangelio no está solo en las acciones, sino principalmente en las palabras. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que las personas creen? Porque hay quien les predique. Por la predicación, dice la Escritura. No como algunos que no, yo actúo bien, yo doy buen testimonio para que crean. No. Para que crean, según la Escritura, tienen que predicar. Nuestro buen testimonio no reemplaza, suprime o quita la predicación. No, señores. Nuestro testimonio quizás sea complementario, pero no es igual de determinante como la predicación, porque la predicación se funda en las palabras de Dios, y son las palabras de Dios las que traen el poder para salvación. Por eso tampoco es que contemos nuestra vida pasada, lo que éramos y lo que ahora somos. No, eso no. ¿Qué necesitamos contar de Cristo? Que claro, el testimonio de la obra de Cristo en nosotros puede ayudar, pero no trae el poder que trae la palabra de Dios. Y en eso tenemos que ser claros. Se necesita que se predique la palabra de Dios, porque hay personas que intentan, entre comillas, ser buenos cristianos sin que nadie sepa que ellos son cristianos. Son puntuales en su trabajo, cumplen, ayudan, colaboran, pero no le dicen a nadie que son cristianos. Intentan ser buenos vecinos, colaborar, ayudar, pero no le dicen a nadie que son cristianos. Ahí ese testimonio no cuenta. ¿Por qué? Porque no está obrando para la gloria de Dios. Está orando quizá para sí mismo, o quizá para que alguien de pronto, si acaso, pregunte. Pero para que sea conforme a Dios debe estar la predicación.
las palabras de Dios que son puestas en nuestra boca para manifestar la obra de Cristo. Es necesario que sea así. ¿Para qué? Para que nosotros nos comprometamos con el mensaje, para que el mensaje nos comprometa con otros, para que de esa manera estemos allí siendo vigilados, de manera que podamos ser también corregidos. ¿O no se ha dado cuenta que todos nos juzgan cuando decimos que somos cristianos? La mayoría espera a ver qué hay en nosotros para a ver si puede acusarnos. Pero eso se logra cuando hemos predicado. Porque no hay nada más ofensivo para un pecador que decirle que tiene que arrepentirse. Su reacción natural, ¿cuál es? Empezar a buscar pecado en nosotros. Entonces note que es necesaria la predicación, por tanto, cada palabra que nosotros demos nos responsabiliza, mucho más si usamos palabras ociosas. ¿A qué se le llama una palabra ociosa? Aquellas cosas que decimos por decir, por juego, por diversión. Esas son palabras ociosas. Y debemos guardarnos de eso, porque en ellos somos responsables. A veces somos muy laxos en nuestro cuidado, en la forma de hablar. ¿Por qué? Porque creemos que es un juego. Pero la Biblia nos enseña que toda palabra, inclusive en juego, nos compromete y nos responsabiliza. Por eso, aún en juego no debemos mentir. Aún en juego no debemos decir cosas indebidas, porque sobre eso vamos a tener que dar cuentas. De tal modo, verso 37, que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Así de serio es lo que hablamos para Dios. Entonces, vamos a tomar un poco algo que nos compromete con nuestra salvación. De acuerdo a esa responsabilidad, somos llamados nuevamente a definirnos. Porque el que no se define según la Escritura, que no es ni frío ni caliente, que dice, será vomitado de la boca de Dios. Decía un pastor, es un vómito. Eso para ilustrar la imagen que Dios tiene de los indecisos. Entonces, notemos la responsabilidad que el Señor pone. ¿Y por qué pone esta responsabilidad en medio de la audiencia que le escucha, en medio de los fariseos, en medio de los discípulos? Porque indudablemente las palabras de los fariseos podían producir temor en algunos del pueblo. Y ellos tendrían que decidir si congraciarse con los fariseos y renunciar o evadir la obra de Cristo, o decidirse por el Señor, aunque eso implicara una enemistad con los fariseos. Esa enemistad, ¿hasta dónde llevaría? Sabemos por la historia que en muchos de los casos llevó hasta la muerte. Llevó hasta la muerte. Muchos de los discípulos del Señor fueron acusados injustamente de blasfemia y por causa de eso fueron muertos. Entonces, la decisión era de vida o muerte. Y esa decisión la tenemos hoy, sobre todo cuando miramos que el error avanza y confunde más y más personas para hacerlos caminar por la senda ancha, haciéndoles creer que van para el reino de los cielos.
Entonces decidamos nosotros, para que entonces, de acuerdo a la gracia que hemos recibido, podamos ser, como dice la Escritura, luminares en el mundo. Que todos los que están en medio de estas cosas que son contrarias al Evangelio puedan conocernos y ver en nosotros a un verdadero cristiano, de tal modo que con nuestra predicación y con nuestra vida podamos mostrarles la verdad de Cristo. ¿Es fácil? No, no es fácil, es desafiante. Porque no solo es contrario al error, sino es contrario a la cultura actual. Pero esa es nuestra responsabilidad. Y en ella, dice la Escritura, tenemos que ser sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Ese es el llamado. Tenemos que decidirnos, hermanos, y tenemos que dar ejemplo para que, según la gracia del Señor, podamos, si acaso, salvar nuestra descendencia, algunos de nuestros hijos, para que se mantengan en la fe. ¿Por qué? Porque cada día la palabra de verdad escasea y el error abunda más. Entonces, si no somos luz, ¿qué vamos a dejar para la siguiente generación? ¿A quién le vamos a entregar las antorchas del Evangelio? Pensémoslo bien, que no seamos egoístas, porque generaciones vienen atrás y necesitan luz. ¿Quién se la va a dar? Quiere el Señor que seamos nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la obra que haces a través de ella y por cómo nos enseñas para que podamos en verdad definir aquello que hemos de ser, si de Cristo para gloria de tu nombre, o si del mundo, siguiendo nuestros propios deseos y pretensiones. Ayúdanos, Padre, porque reconocemos en Cristo nuestro Señor y Salvador y deseamos en verdad vivir para Él. Entonces rogamos nos sostengas y nos des gracia para perseverar hasta el fin, como lo enseña tu palabra, de modo que seamos en nuestra vida esa luz que los que están alrededor necesitan para conocer a tu amado Hijo Jesucristo. En tu mano nos encomendamos, Padre, con acciones de gracias, alabando y exaltando tu nombre, dándote gracias por nuestro Señor, por nuestro Salvador Jesucristo, en quien tenemos una esperanza duradera, en quien tenemos la seguridad de la salvación y por quien queremos vivir para tu gloria. Te damos gracias. Nos soltamos en ti por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.